Él caminó hacia la salida con la cabeza en alto mientras dos guardias de seguridad lo escoltaban delante de decenas de padres y estudiantes. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros sonrieron con desprecio. Entonces una pequeña voz rompió el silencio. «Papá, espera». Sofía corrió desesperada hacia él con lágrimas en los ojos. Nadie imaginaba que aquel hombre humilde, vestido con una camisa gastada y unos zapatos viejos, era el dueño de una fortuna capaz de cambiar el destino de toda la escuela. Y menos aún que, apenas 24 horas después, la directora gritaría frente a todo el personal una pregunta que helaría la sangre de todos. ¿Quién lo despidió? Aquella mañana había comenzado como cualquier otra. Mateo Rivas estacionó un viejo automóvil de más de 15 años frente al colegio privado San Gabriel. El vehículo tenía algunos rayones y un pequeño golpe en el parachoques, suficiente para que varios padres lo observaran con una mezcla de lástima y burla mientras ellos llegaban en camionetas de lujo. Mateo parecía no darse cuenta. Apagó el motor, tomó la mochila rosa de su hija y abrió la puerta con una sonrisa tranquila. «¿Lista para tu examen de ciencias, campeona?» Sofía sonrió con esa inocencia que solo tienen los niños. «Voy a sacar la mejor nota. Lo prometo». «Eso ya lo sé». Ella lo abrazó con fuerza. Desde que la madre de Sofía había fallecido 4 años atrás, Mateo había aprendido a ser padre y madre al mismo tiempo. Preparaba el desayuno, peinaba a su hija, revisaba sus tareas, cocinaba la cena y cada noche le leía un capítulo de algún libro antes de dormir. Nunca se quejaba, nunca levantaba la voz, nunca hablaba de sí mismo. Para los demás padres era simplemente ese hombre callado que siempre vestía igual y evitaba las reuniones sociales. Cuando Sofía entró al edificio, varias madres comenzaron a murmurar. «Dicen que apenas puede pagar la matrícula. Pues debería buscar una escuela pública. No entiendo cómo sigue aquí». Mateo escuchó aquellas palabras mientras caminaba hacia la oficina administrativa. No respondió. Hacía muchos años había aprendido que el silencio valía más que discutir con personas que ya habían decidido juzgarte. Al llegar a la recepción saludó cordialmente. «Buenos días». La secretaria apenas levantó la mirada. «¿Qué necesita?» «Quisiera hablar 5 minutos con el administrador, por favor». La mujer soltó un suspiro de molestia. «¿Otra vez?» Mateo mantuvo la calma. «Sí, es importante». Después de varios minutos de espera apareció Esteban Salas, el administrador del colegio. Elegante, impecablemente vestido y con una expresión permanente de superioridad. «¿Ahora qué sucede, señor Rivas?» Mateo habló con absoluta serenidad. «Esta semana tuve un retraso en una transferencia bancaria. Necesito 7 días adicionales para completar el pago de la cuota escolar». Esteban cruzó los brazos. «Las normas son iguales para todos. Lo entiendo. Solo pido una pequeña prórroga. Ya tuvo suficiente tiempo». Mateo respiró profundamente. «Mi hija nunca ha tenido un solo problema disciplinario. Siempre obtiene excelentes calificaciones. Solo necesito unos días». Esteban negó lentamente. «El colegio no funciona con promesas». «No es una promesa, es una certeza». Aquellas palabras parecieron irritarlo todavía más. Si no puede pagar, quizá este colegio esté por encima de sus posibilidades. Por primera vez hubo un largo silencio. Mateo observó las fotografías colgadas en la pared, estudiantes premiados, eventos benéficos y un enorme cartel con el lema del colegio. «Educar con respeto y valores». Aquella frase le produjo una amarga sonrisa. «Pensé que esta institución enseñaba algo más que matemáticas». Esteban dio un paso adelante. «Está cuestionando nuestras políticas. Estoy preguntando dónde quedó el respeto». El administrador levantó el teléfono. «Seguridad, por favor». La secretaria sonrió discretamente mientras 2 guardias aparecían pocos segundos después. «Acompañen al señor Rivas hasta la salida». Los guardias dudaron. Mateo nunca había causado problemas. Pero una orden era una orden. «Señor, por favor». Mateo tomó su carpeta de documentos sin oponer resistencia. «No hace falta que me sujeten. Sé caminar solo». Mientras atravesaban el pasillo principal, decenas de estudiantes observaban la escena. Los rumores comenzaron inmediatamente. Lo expulsaron. Seguro debía dinero. ¡Qué vergüenza! Desde el segundo piso, Sofía vio a su padre caminando escoltado por los guardias. El color desapareció de su rostro. Sin pensarlo 2 veces bajó corriendo las escaleras. «Papá». Todo el pasillo quedó en silencio.
La niña abrazó a Mateo con todas sus fuerzas. ¿Te hicieron algo? Él acarició suavemente su cabello. No, princesa. ¿Por qué te sacan? Mateo miró alrededor. Había decenas de ojos observándolos. Adultos que disfrutaban del espectáculo. Niños que aprendían, sin darse cuenta, el peor ejemplo posible. Se agachó hasta quedar a la altura de su hija. A veces las personas toman decisiones sin conocer toda la historia. Ya no vas a venir por mí. Él sonrió con ternura, aunque por dentro sentía un profundo dolor. Siempre vendré por ti, siempre. Sofía asintió intentando contener las lágrimas. Mateo besó su frente y salió del colegio sin mirar atrás. Detrás de las ventanas varios empleados comentaban entre risas lo ocurrido. Nadie imaginaba que aquel hombre acababa de tomar una decisión que cambiaría el futuro de todos los presentes. Esa misma tarde, una llamada inesperada entró a la oficina de la directora Laura Benítez. Al escuchar el nombre de Mateo Rivas, su expresión cambió por completo. Lo que oyó al otro lado de la línea hizo que el teléfono casi resbalara de sus manos. Sin perder un segundo, salió de su despacho y reunió a todo el personal administrativo. Su rostro estaba completamente pálido. Golpeó la mesa con fuerza y con una voz que hizo temblar la sala, lanzó una pregunta que nadie supo responder. ¿Quién fue el irresponsable que despidió al señor Mateo Rivas? ¿Cómo pudieron echar al hombre que ha mantenido esta escuela durante años sin que ninguno de ustedes lo supiera? El silencio fue absoluto. La directora Laura Benítez dejó caer una gruesa carpeta sobre la mesa de la sala de juntas. El golpe resonó por todo el edificio. Nadie se atrevía a respirar. Esteban, el administrador que apenas unas horas antes había ordenado sacar a Mateo Rivas con ayuda de los guardias de seguridad, sintió como un sudor frío recorría su espalda. Señora directora, creo que hay un malentendido, balbuceó. Laura abrió la carpeta con manos temblorosas. Ojalá lo hubiera. Sacó un documento con el sello de la Fundación Horizonte, la organización que financiaba gran parte de los proyectos educativos del colegio. Hace 20 minutos recibí una llamada del presidente de la fundación. Todos permanecían inmóviles. El benefactor anónimo que durante 8 años ha financiado laboratorios, becas, remodelaciones y programas de alimentación para nuestros estudiantes, es Mateo Rivas. La secretaria dejó escapar un pequeño grito. Uno de los profesores se llevó la mano a la boca. Esteban negó con la cabeza una y otra vez. Eso no puede ser. Laura lo miró con una mezcla de decepción y rabia. ¿Por qué no puede ser? Él tragó saliva. Porque vive de forma muy sencilla. Exactamente por eso nadie sospechó de él. La directora comenzó a leer algunos informes. Hace 9 años vendió una empresa tecnológica por una cifra superior a los 120 millones de euros. Desde entonces decidió dedicar gran parte de su fortuna a proyectos educativos para niños de escasos recursos. Los presentes se miraban unos a otros completamente desconcertados. ¿Y por qué nunca lo dijo?, preguntó una maestra. Laura respondió sin apartar la vista de los documentos. Porque puso una única condición: permanecer completamente en el anonimato. El ambiente se volvió insoportablemente pesado. Todos comenzaron a recordar las veces que habían visto a Mateo caminando tranquilamente por los pasillos del colegio, esperando pacientemente a su hija o saludando con una sonrisa discreta. Nunca pidió privilegios, nunca exigió trato especial, nunca reveló quién era realmente. Esteban intentó defenderse. Yo solo hice cumplir el reglamento. Laura levantó la vista. No, su voz sonó más firme que nunca. Tú no aplicaste un reglamento. Humillaste a un padre delante de su hija. Las palabras cayeron como una losa. Nadie dijo nada. Mientras tanto, muy lejos del colegio, Mateo preparaba la cena junto a Sofía en el pequeño apartamento donde vivían. La cocina olía a sopa de verduras recién hecha. Sofía cortaba pan mientras observaba a su padre en silencio. Desde que habían salido del colegio apenas había pronunciado unas pocas palabras. Finalmente reunió el valor para preguntar. «Papá». Mateo levantó la mirada. «Sí, princesa. ¿Hice algo malo?». Aquella pregunta atravesó el corazón de Mateo. Se acercó inmediatamente y se arrodilló frente a ella. «Jamás vuelvas a pensar eso». «Entonces, ¿por qué ya no nos quieren allí?». Mateo respiró profundamente antes de responder. Hay personas que creen conocer a alguien solo por la ropa que usa, el coche que conduce o el dinero que imaginan que tiene.
Sofía bajó la cabeza. Porque somos pobres. Mateo sonrió con una tristeza imposible de ocultar. No, hija, le tomó las manos. Somos inmensamente ricos. Ella abrió mucho los ojos. De verdad, Mateo señaló su pecho. Porque tenemos honestidad, salud y nos tenemos el uno al otro. La niña lo abrazó con todas sus fuerzas. Eso sí es ser rico. Él cerró los ojos unos segundos. Aquellas palabras le recordaron a su esposa. Antes de morir, ella le había pedido una sola cosa. Nunca permitas que Sofía crea que el dinero hace a una persona más importante. Desde aquel día había vivido con absoluta sencillez. Podía comprar mansiones, autos deportivos o viajar en un jet privado. Pero prefería desayunar con su hija cada mañana y llevarla personalmente al colegio. Era la única promesa que jamás rompería. Cuando terminaban de cenar, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves. Mateo ya intuía quién era. Al abrir encontró a la directora Laura completamente empapada por la lluvia. No llevaba escoltas, no llevaba asistentes, solo una expresión de profundo arrepentimiento. Buenas noches, señor Rivas. Mateo respondió con educación. Buenas noches, directora. Ella bajó la mirada. ¿Puedo pasar unos minutos? Él asintió. Sofía observaba desde el pasillo sin entender qué ocurría. Laura permaneció unos segundos en silencio antes de hablar. Vine a pedirle perdón. Mateo no respondió. La directora continuó. Hoy descubrí toda la verdad. Respiró hondo. No sabía quién era usted. Mateo la interrumpió con calma. Ese nunca fue el problema. Ella levantó lentamente la vista. Entonces, ¿cuál fue? Él señaló la habitación donde Sofía hacía sus tareas. Que una niña vio cómo trataban a su padre únicamente por las apariencias. Laura sintió un nudo en la garganta. No encontró palabras. Después de unos segundos sacó un sobre de su bolso. Aquí está la carta de destitución de Esteban. El Consejo Extraordinario ya aprobó su salida. Mateo ni siquiera tomó el documento. Eso no borrará lo ocurrido. La directora asintió lentamente. Lo sé, volvió a guardar el sobre. Solo quiero pedirle que permita que Sofía continúe estudiando con nosotros. Ella no tiene culpa de nada. Mateo permaneció varios segundos en silencio mirando por la ventana cómo la lluvia golpeaba las calles. Finalmente habló. Mañana asistiré a la reunión del consejo escolar. Laura respiró aliviada. Gracias. Pero Mateo aún no había terminado. La miró directamente a los ojos y dijo con una serenidad que resultaba más intimidante que cualquier grito. No asistiré como un padre que viene a aceptar disculpas. La directora sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Entonces, ¿como quién? Mateo esbozó una leve sonrisa. Como el hombre que decidirá si esta escuela merece seguir recibiendo el apoyo de la fundación que la ha mantenido durante casi una década. La directora quedó completamente inmóvil. En ese instante comprendió que la reunión del día siguiente no solo decidiría el futuro de un colegio, también revelaría una verdad capaz de cambiar para siempre la vida de todos los que alguna vez habían juzgado a un hombre por la sencillez de su apariencia. Las puertas del auditorio se abrieron lentamente y un silencio absoluto envolvió a todos los presentes. Más de 200 padres, profesores y miembros del consejo escolar giraron la cabeza al mismo tiempo. Nadie respiró cuando vieron entrar a Mateo Rivas de la mano de Sofía. El hombre al que habían expulsado del colegio apenas 24 horas antes caminaba con la misma camisa sencilla, los mismos zapatos desgastados y la misma serenidad de siempre. Pero aquella mañana ya nadie veía a un padre humilde. Todos sabían que estaban frente al benefactor anónimo que había sostenido la escuela durante años y una sola decisión suya podía salvarla, o condenarla para siempre. Los murmullos comenzaron a recorrer el auditorio. Es él, no puedo creerlo, como nadie lo descubrió antes. Esteban permanecía sentado en la última fila. Aunque ya había recibido su carta de destitución, la directora le había permitido asistir para enfrentar las consecuencias de sus actos. Tenía el rostro completamente pálido. Nunca imaginó que el hombre al que había tratado con desprecio fuera el mismo que había financiado los nuevos laboratorios, las becas para estudiantes de bajos recursos y la biblioteca que tantas veces presumía ante los visitantes. En el escenario, Laura Benítez tomó el micrófono. Su voz sonaba diferente, más humilde, más humana. Antes de comenzar esta reunión, debo hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Miró directamente a Mateo.
En nombre de esta institución, le pido perdón. Todo el auditorio quedó en silencio. Laura continuó. Fallamos en lo más importante. Enseñamos valores dentro de las aulas, pero olvidamos practicarlos cuando juzgamos a un padre por su apariencia. Algunas maestras comenzaron a llorar. Muchos padres bajaron la cabeza avergonzados. Ellos también habían participado en los rumores. También habían mirado con desprecio aquel automóvil viejo. También habían supuesto que la ropa sencilla definía el valor de una persona. Laura dio un paso atrás. Ahora cedo la palabra al señor Mateo Rivas. Los aplausos comenzaron tímidamente hasta convertirse en una ovación. Mateo caminó hacia el micrófono sin mostrar orgullo. Solo tranquilidad. Esperó varios segundos antes de hablar. Gracias. Nada más. Una sola palabra bastó para que el silencio regresara. Observó cada rostro del auditorio. Reconoció a padres que jamás lo saludaron. A empleados que apenas le dirigían la palabra. A profesores que nunca preguntaron quién era realmente. Pero también reconoció a personas que siempre trataron con cariño a Sofía. Y eso era importante. Hace 4 años perdí a mi esposa. Su voz permanecía firme. Antes de morir me hizo prometer 2 cosas. Miró a Sofía, que sonreía desde la primera fila. La primera era que nuestra hija crecería rodeada de amor. Hizo una pausa. La segunda era que nunca usaría el dinero para demostrar quién soy. El auditorio escuchaba sin mover un músculo. Después de vender mi empresa entendí algo muy sencillo. Respiró profundamente. Cuando la gente sabe que eres rico, muchos te respetan por interés. Cuando creen que eres pobre, descubres quién eres realmente para ellos. Aquellas palabras atravesaron el corazón de todos. Mateo continuó. Por eso conduje un coche viejo. Vestí ropa sencilla. Esperé mi turno como cualquier otro padre. Quería que mi hija creciera entendiendo que el respeto no debe comprarse. Miró hacia donde estaba sentado Esteban. Pero también quería saber si este colegio compartía esos valores. Esteban ya no podía sostenerle la mirada. Las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. Mateo guardó unos segundos de silencio antes de sacar un sobre de su carpeta. Todos contuvieron la respiración. Aquí tengo una carta. Muchos imaginaron lo peor. Si retiraba su apoyo económico, la escuela enfrentaría una crisis enorme. La fundación financiaba casi la mitad de los programas sociales del colegio. Laura cerró los ojos. Sabía que cualquier decisión sería justa. Mateo abrió lentamente el sobre. Anoche pensé durante horas qué debía hacer. Miró nuevamente a Sofía. Ella le sonrió. Eso bastó. Podría retirar cada euro que he donado. Podría marcharme. Y probablemente muchos dirían que tengo razón. Un silencio absoluto invadió el auditorio. Pero si hago eso, los únicos perjudicados serían los niños. Y ellos no cometieron ningún error. Más de un padre comenzó a llorar. Mateo levantó el documento. Por esa razón, la Fundación Rivas seguirá financiando todas las becas existentes. Los aplausos estallaron inmediatamente, pero él levantó una mano pidiendo silencio. Con una condición. El auditorio volvió a quedar completamente inmóvil. A partir de hoy ningún estudiante será señalado por la situación económica de su familia. Habrá un comité independiente que investigará cualquier caso de discriminación. Todos los empleados recibirán formación obligatoria sobre respeto, empatía e igualdad. Y las becas serán completamente confidenciales para proteger la dignidad de cada niño. Laura asintió emocionada. Aceptamos cada condición. Mateo bajó del escenario y caminó directamente hacia Esteban. El antiguo administrador se puso de pie con dificultad. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Señor Rivas, lo siento, no esperaba que usted. Mateo lo interrumpió con serenidad. No necesita explicarme por qué me juzgó. Ya lo entendí aquel día. Esteban bajó la cabeza. Perdóneme. Mateo señaló a Sofía. No es a mí a quien debe pedirle perdón. Esteban caminó lentamente hasta la niña. Con la voz quebrada dijo: perdóname por haberte hecho pasar ese momento. Sofía guardó silencio unos segundos. Después respondió con una madurez que sorprendió a todos. Mi mamá decía que las personas pueden equivocarse, pero solo las valientes aceptan sus errores. Espero que nunca vuelva a hacer sentir así a otro niño. Esteban rompió a llorar. Aquellas palabras pesaban más que cualquier castigo. Semanas después, el colegio inició una profunda transformación.
Desaparecieron las diferencias entre alumnos becados y alumnos de pago. Se crearon programas de inclusión. Los profesores recibieron capacitación constante. Y la directora colocó una nueva frase en la entrada principal, sustituyendo el antiguo lema. La placa decía: aquí el valor de una persona jamás se mide por su apariencia, sino por su corazón. Cada mañana, Mateo siguió llevando a Sofía al colegio en el mismo automóvil viejo. Seguía vistiendo la misma ropa sencilla. Seguía sonriendo del mismo modo. La única diferencia era que ahora nadie lo observaba con desprecio. Porque todos habían aprendido una lección que jamás olvidarían: la verdadera riqueza nunca estuvo en la cuenta bancaria de Mateo Rivas, sino en la humildad con la que eligió vivir y en la grandeza con la que decidió perdonar.